Realmente el segundo trimestre del presente año, si tenemos en consideración todo lo que ha sucedido alrededor en el ámbito de la economía y de la sociedad, pues bueno, tendencialmente se sigue considerando los mismos escenarios que se planteaban antes de que ocurriera. Lo que ocurre es que también, a su vez, ha ido mejor de lo esperado en determinados tipos de ámbitos. Como bien decía el presidente de COE Tenerife, hay muchos riesgos en donde se espera que esa ralentización anunciada que se está dando, se está percibiendo, pues al final se convierta en algo más grave, no tanto este próximo año, o sea, este año en sí, el segundo semestre que nos queda por recorrer, sino probablemente a lo largo del 2027. Lo que ocurre es que en 2027, sobre todo en el ámbito autonómico, hay unos comicios electorales y eso también desde el punto de vista de la gestión política y social, pues altera en cierta forma las circunstancias. Pasando al análisis en sí de lo que ha sucedido, ustedes saben que siempre ubicamos el análisis en determinados tipos de aspectos que son coetáneos al ciclo, que son preciclo y que son posciclo. La demanda de energía eléctrica, si tuviéramos una línea de tendencia desde mayo hasta la actualidad, vemos que es creciente con sus oscilaciones naturales respecto a la climatología o simplemente respecto al consumo. Y bueno, y ahí aparece que todavía el consumo de energía eléctrica es creciente. Lo que ocurre es que en el último dato, concretamente desde la perspectiva interanual, hay una cierta aplanamiento en lo que es la evolución. Pero seguimos en tasas de crecimiento y si hay consumo de energía eléctrica es que hay más actividad económica y más actividad social al respecto. Respecto a la matriculación de vehículos, ustedes saben que el mercado de rentacar en Canarias tiene una especial incidencia, algo más relevante de lo que sucede en el resto del territorio nacional, pues también aparece esa mejora, pero con una variación interanual de negativa del 9%. Bien, vuelve a significar que desde el punto de vista de lo que es la evaluación interperiódica, crece esa temporalidad en más de un 45%, pero tanto en lo que va de año como el interanual aparece nuevamente el dato negativo. Bien, eso hay que tenerlo en consideración por la ralentización de la evolución positiva de esta cifra. El que afortunadamente sí que ha reaccionado, todavía obviamente esto es un indicador preciclo, es la venta de cemento. La venta de cemento está relacionada principalmente con el desarrollo de infraestructura y en este caso veremos que pueden ser infraestructuras relacionadas con la preconstrucción, sobre todo de viviendas. Lo que ocurre es que cuando nos vamos al número de viviendas terminadas, el dato ya no es tan halagüeño. Es decir, como es un indicador preciclo, veremos que este incremento en el consumo terminará por generar un mayor nivel de viviendas terminadas. Pero ahora mismo, pues seguimos el mercado prácticamente paralizado y esa es una de las razones por las que se corrige vía precio. Es decir, la demanda sigue incrementándose, nos quitamos las viviendas de segunda mano dentro de la demanda, pero lo que es la vivienda nueva tiene todavía mucho camino por recorrer. Así todo, la variación en lo que va de año es positiva, pero solo de un tímido 0,4%. El índice de comercio al por menor, aquí nosotros excluimos lo que son las estaciones de servicio, el propio índice te lo permite, y lo excluimos porque en el ámbito actual, con el crecimiento del precio de los carburantes, pues modifica en sí el comportamiento. Lo cierto es que el resto de comercio, textil, alimentación y demás, pues prácticamente se mantiene inalterado en donde en lo que va de año y el interanual es positivo, pero lo que pasa que desde la recuperación del 2020 y entrando ya en 2021, pues las circunstancias afortunadamente siguen en campos positivos, pero con tasas de crecimiento estables. Y eso se refleja también en el empleo que logra incorporar. En los primeros pasos de ese crecimiento hay una mejora sustancial del empleo, allá por 2022. Ahora mismo sigue habiendo determinados tipos de incrementos en las contrataciones, pero ya no con la intensidad que se tenía en un inicio.
El otro indicador importante es el gasto turístico, en donde, pese a las oscilaciones naturales de la pequeña pero existente estacionalidad en Canarias, tendencialmente se sigue creciendo. Respecto al trimestre anterior, crece más de un 6%. En lo que va de año, pues también es positivo en torno al 3%, tanto en el interanual como en lo que va desde enero al último dato reflejado. Además lo denomino de igual manera, otro de los grandes ganadores de la evolución de la recuperación es la recaudación del IJIC, en donde sigue incrementándose, para tener en consideración casi un 20%, un 18,2% respecto a lo que se recaudaba hace un año. Bien, es importante tener eso en consideración porque obviamente la legislatura va a acabar, se van a negociar, ya se han colocado las premisas iniciales de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, y esa ansiada y necesaria, no solo ansiada, necesaria rebaja del IJIC no va a suceder. Eso es algo que ya intuíamos, anunciábamos y que ahora ya se convierte en realidad, salvo enmienda parcial maravillosa que pudiera aparecer en el mes de noviembre. El, Parte también de la evolución de incrementos y mejoras en el gasto procede de la inflación. La inflación, ya nos hemos despegado de ese ansiado 2%, estamos en el 3,40, y esto lo que nos da a pensar, y lo reflejamos en el texto, en el capítulo de perspectiva, es que esa posibilidad que tenía el Banco Central Europeo de no elevar tipos de interés, que de hecho solo lo ha realizado en una vez antes del verano, probablemente en septiembre tengamos otro nuevo incremento de tipos de interés. De hecho, el Euribor, ahora lo veremos, el Euribor así lo va anunciando. Si descomponemos la inflación, el transporte, es decir, combustible, le hace combustible, es la parte más relevante. Los grupos tienen tasas de inflaciones positivas, lo que ocurre es que, bueno, no con la misma intensidad. eh, y el solo vestido y calzado es el que tiene una inflación acumulada negativa, más fruto de los conceptos de rebaja y cómo sobrealimentan la bajada de precios, que más por una disminución en el consumo. Si no, en el índice de comercio al por menor nos diría otra cosa. La alimentación, que normalmente es el consumo inelástico que tenemos en lodo, pues bueno, es la tercera partida con menor incremento en la tasa de inflación. Bien, se sigue creciendo, lo que ocurre es que no es lo mismo que crezca a un 8,3%, como lo han hecho los carburantes, que al 1,2% como ha hecho la información y comunicaciones. En la subyacente, aunque este dato se queda justamente a 30 de junio, ayer conocimos el indicador adelantado del mes de julio y la subyacente ha vuelto a subir. Y la subyacente es la preocupante porque es la estructural, no es la errática, que a lo mejor por motivos coyunturales pudiera originar variación. Y ahí, pues bueno, pues al menos en este último trimestre analizado, había una cierta estabilización, pero del 2,5%, es decir, estamos 5 puntos por encima de la ansiada inflación. Como les decía, el tipo de interés, el Euribor, está anunciando ya de hecho los tipos de interés medios, por ejemplo, en los créditos hipotecarios están en el 2,95%, con variables cercanos al 3 y con fijos un poquito más bajos, el 2,8%. Pero esto es lo que nos da pie a pensar es que si no pasa nada bueno en el ámbito del mercado internacional del crudo, pues en septiembre probablemente, si no en la primera reunión, si en la segunda, pues el Banco Central Europeo procederá a incrementos del tipo de interés, que es lo lógico y lo normal que pudiera suceder. Lo que nos puede salvar es que la inflación media en Europa es baja, pero probablemente no siempre se vaya a poder sostener esa cifra. En demanda y precios, lo que es los depósitos de ahorro siguen incrementándose. ¿Bien? Esto es fruto principalmente de la mejora del mercado de trabajo, es decir, las familias al tener más rentas salariales, pues gran parte de esa renta salarial, bueno, gran parte no, aproximadamente un 10% de esa renta salarial se destina al ahorro, pero también el mercado del crédito, pues aunque se ha ralentizado,
pese a esos incrementos de tipo de interés, porque cuando incrementan los pasivos, también incrementan los activos, es decir, cuando incrementa el rendimiento del ahorro, también incrementa el coste de la financiación, pues aparece también esa línea creciente de ámbito de crédito. Pero es porque hay más renta disponible, principalmente fruto de la mejora del empleo. De hecho, cuando nos vamos al mercado laboral, esas 60.000 empresas inscritas en la Seguridad Social de media se siguen manteniendo. No, esa explosión inicial de recuperación de la COVID, pues ya no, ya estamos, si no agotando, ya ha finalizado lo que es la etapa de recuperación procedente de esa circunstancia. En afiliación a la Seguridad Social seguimos paso firme hacia ese millón de afiliados. Actualmente, el último dato, estamos en 964.000. El martes conoceremos el dato referido al mes de julio. El paro registrado sigue descendiendo en 142.000, pero si nos vamos a los ocupados EPA, ahí el martes nos encontramos con aparentemente una buena noticia porque bajó el paro en 600 personas, pero el secreto del éxito de esa disminución es que disminuyeron los activos en 27.700 personas, es decir, 27.700 personas dejaron de buscar empleo, pero es porque 27.100 personas lo perdieron en un solo trimestre. Y ese es el dato relevante que hay que tener en cuenta. Es decir, no es lo mismo que baje el paro manteniendo la ocupación que baje el paro disminuyendo de más la ocupación, en un contexto de disminución de la población activa. Eso es lo que hizo fue que a nivel nacional la tasa de paro se pudo ubicar, porque sucedió lo contrario, se pudo ubicar por debajo del 10% y nosotros subimos el 11,8%. Bueno, pues eso hay que tenerlo en consideración, que esa disminución del paro no siempre siempre es positivo, pero el otro lado de la moneda, que es la pérdida de ocupados, es lo que realmente puede originar determinados tipos de comportamientos sobre los que hay que estar avisados. Por eso la tasa de paro volvió a subir muy levemente, pero volvió a subir y separarse del ámbito nacional. ¿Cuáles son las perspectivas? Pues bueno, seguimos pensando, no es que estemos obcecados, sino que el análisis económico nos lleva a ese tipo de conclusiones, desaceleración del ciclo económico. Cerraremos en positivo este año, pero con tasas inferiores a la del año pasado. Las tensiones geopolíticas, aunque nos hemos aislado en cierta forma de esas decisiones de 24 horas y la economía va por otro lado, al final terminará por afectar porque afecta a determinados tipos de input energéticos. Los costes de la energía, pues hasta que no exista otra. Ayer mismo salieron estadísticas de consumo eléctrico y fuente que origina el consumo eléctrico, y más de un 80% es con recursos fósiles. Entonces, claro, cuando encendemos la luz, pues, trasladamos también el precio. La inflación, pues lo que les comentaba antes, que probablemente tengamos incremento de tipos de interés. Aquí hay un contexto que es coyuntural, pero es importante. Hay una muy baja ejecución de los fondos, sobre todo los Next Generation. Bien, recordemos que finalizan este año y no a finales de año, y obviamente lo que muchos nos temíamos es lo que sucedió, no ha transformado la sociedad ni mucho menos, y hemos encontrado con los problemas de ejecución que tradicionalmente ya los fondos europeos tenemos. Y parte de ello, pues que lo tiene la burocracia, pero también los indicadores de gestión de los responsables. En problemas laborales está la baja productividad y el asentismo laboral, es decir, esto tampoco es un carácter subjetivo de tratamiento, es una realidad. Algo sucede, muy bien, en donde los niveles de asentismo son los que son y no paran de crecer y nos distanciamos del resto del Estado, por lo tanto es otra de las asignaturas que hay que atender. Y dejé para el último momento la escasez de vivienda, porque va a ser el problema que estrangule a gran parte de la economía, porque ya no es solo desde el punto de vista residencial, sino desde el punto de vista de la inserción laboral. O sea, es un problema transversal que afecta prácticamente a todos los órdenes de la vida. Y por último, pues bueno, pues entendemos que el turismo seguirá creciendo, pero a tasas desaceleradas. De hecho, la afluencia de turismo extranjero
tiene tasas negativas de evolución. El nacional no logra compensarlo, pero bueno, en gastos sí es verdad que se crece. Por eso hay que incrementar el valor de lo generado. La vivienda, volvemos a decir que es el principal cuello de botella, inversiones estratégicas que hay que relacionar y, como les decía antes, pues, elevar la productividad y disminuir el asentismo. Y entendemos que este año pues cerraremos en el entorno del 2,5%, pero ojo, el año que viene, el 2027, los primeros atisbos están en torno al 1,7%, por debajo del 2%. Obviamente esto son perspectivas en base al histórico, a las percepciones y también a la información estadística que obra en nuestro poder en estos momentos. Muchas gracias. Muy bien, José Miguel, muchísimas gracias por tu presentación. Comentar algo más en conjunto, ¿no? Si me permiten, la economía canaria mantiene el crecimiento, yo creo que es sólido, eso no lo discute nadie, pero la fase de recuperación ya ha quedado atrás. Eso tenemos que tenerlo muy claro. El reto ya no es solo crecer, sino, como bien decía José Miguel, sino hacerlo con más productividad, más valor y mayor capacidad para generar estado del bienestar. Pero tampoco nos debemos olvidar que el gobierno, con sus primeros datos presentados sobre el adelanto del presupuesto para el año 2027, lo hace en un entorno, digamos, hostil ante la situación económica, con la previsión del gobierno es más corta que la nuestra. Ellos hablan del 1% de crecimiento en el 2027 y lo que todos sabemos también es que es el fin de los fondos europeos para distribuirse en Canarias. Independientemente de eso, también yo creo que hay que dar un mensaje claro, es decir, gestionar los fondos europeos ha fracasado porque se han quedado en un mero apunte contable y no se ha trasladado a la economía real. Y eso yo creo que nos va a pasar factura en el futuro, porque en un entorno donde el crecimiento es tan pequeño y donde todavía tenemos unas tasas de paro más altas que el resto de España y mucho más altas que el resto de Europa, yo creo que lo que están diciéndonos es que nos va a costar salir de la cola del desempleo y no vamos a estar mucho tiempo en la cabeza del crecimiento económico. Eh, También yo creo que es bueno hablar con claridad del acuerdo o el proyecto de acuerdo que tiene el Estado con Canarias y Canarias con el Estado en cuanto a la financiación autonómica. Nos gusta en cuanto a las cantidades que se mejoran de aportación a la financiación canaria, actualizándolo, tal como nosotros necesitamos, pero también es cierto que no termina de incorporar de manera clara y redactada lo que es, por un lado, nuestra condición de región ultraperiférica como capacidad de absorber esa asimetría en la financiación en favor de los canarios, sin tener que estar discutiéndolo con cada gobierno. Y luego, por otro lado, también no se ha conseguido y el Estado no lo admite mantener a Canarias fuera de la regla de gasto, ni la europea ni la española. Por lo cual, nuestros sentimientos en este tema son encontrados, son de contentos porque hemos avanzado, pero podríamos haber avanzado mucho más. También decirles que, como saben, la COE Nacional ha puesto los datos encima de la mesa y aparte de los 18.000 millones que nos cuesta el absentismo, hay 4.800 millones que son lo que se deriva de costes de complementos y las mejoras pactadas en los convenios. De eso significa que Canarias tiene ese sobrecoste, aparte de los 3.200 millones de coste del absentismo en Canarias, unos 300 millones más aproximadamente en esos costes, y que la factura se está disparando y que nadie le pone control, sobre todo porque la mayoría de bajas que se están dando, aparte de las largas de problemas psicosociales, hay mucha baja corta y nosotros con los convenios estamos pagando desde el primer día y eso está tensionando mucho el estado del bienestar y yo creo que también la capacidad de crear empleo. Por lo cual yo creo que de alguna manera el compromiso que hacía la consejera de Sanidad hace pocas semanas sobre que tiene interés en abrir una mesa para empezar a estudiar las mejoras de las listas de espera, las listas de operaciones, las recuperaciones, pues nosotros es decirle que lo ponga en marcha cuanto antes, que septiembre debe ser el punto de partida de esas reuniones, de esas soluciones,
y nosotros que no nos olvide que tenemos posibilidades a través de las mutuas y a través de las clínicas concertadas, podemos ayudar a mejorar esos procedimientos. Luego, felicitar el informe que han hecho los empresarios de la construcción, de que, como saben, hay 457 millones de, de obras públicas que no se han ejecutado y que además nos está generando un gran conflicto a la hora de ejecutarlas, aquellas que ya tenemos adjudicadas porque los precios no se corresponden a la realidad. Hay un dato que decía el informe de coyuntura, que la licitación oficial de obra pública cae un 33% interanual y un 48% en el mes de abril. Yo creo que en estos momentos donde estamos hablando de la importancia de reactivar la economía sin fondos europeos y sin reducción del IJIC, es una situación muy complicada. Yo creo que el gobierno tiene que volver a aceptar y asumir que su capacidad de inversión tiene que estar a la altura de lo que nos exige a los empresarios, porque yo creo que hay una realidad, yo creo que indiscutible, ¿no? Que es que creamos empleo, pero no convergemos en productividad ni con Europa ni con España. O sea, cada vez somos más pobres, cada vez somos más alejados, cada vez somos menos europeos en la parte buena y somos más europeos en la parte mala. Y ese desequilibrio los empresarios lo notamos y los servicios públicos también lo notan porque cada vez estamos más alejados de la eficiencia que todos buscamos. Y luego, por terminar un poco más en profundidad con el tema del IJIC, paradójicamente, en un entorno de mayor recaudación de la historia del IJIC y la mejora de la financiación en más de 1.000 millones de euros, el gobierno ha declinado ese compromiso que tenía con los agentes sociales y con la sociedad de bajar algunos tramos o la totalidad del IJIC y no deja más que ser una decepción en esta política de que todos queremos dinamización económica y que yo creo que si se estaba garantizando con los nuevos fondos del Estado del Bienestar, podíamos haber hecho parte de la recaudación del exceso del IJIC, eh, haberlo llevado a que las familias recuperaran su renta disponible, porque si lo vamos a basar todo en el consumo y en la inversión, hay que desatascar los cuellos de botella. Por un lado, que cada vez las familias tienen menos capacidad de renta porque cada vez tienen más carga fiscal, cada vez tienen más cargas regulatorias, cada vez tienen más costes, pero al mismo tiempo si vamos a emprender y quieren que, como decía el ministro Cuerpo, que los empresarios tenía fe en que tomáramos, digamos, el estandarte de los próximos años en la economía al finalizar los fondos europeos, para que esa fe se convierta en realidad hace falta eh, aligerar los cuellos de botella, como les decía, de burocracia, absentismo, falta de empleo y sobre todo, y aprovecho para expresar nuestra solidaridad con Ceuta, con el problema que estamos teniendo en este país, con la falta de control de la inmigración. Ese no es el camino, ese no es el debate que queremos del control de la demografía en este país y en estas islas. Y desgraciadamente ver que en Ceuta está pasando esto nos exige que geoestratégicamente hablando tenemos que cuidar muy mucho lo que puede pasar en Canarias. Yo quería preguntarle por el dato de la vivienda, ¿no? He notado que lo de la vivienda está generando un cuello de botella a muchas familias canarias. Si nos pueden profundizar un poco más en eso. Sí. Bueno, el problema de la vivienda, aparte de los datos que José Miguel los puede poner encima de la mesa, yo les digo una cosa, o sea, nosotros no podemos o sea, el paro ha bajado, aunque ha bajado poco, pero sobre todo por la población extranjera. Estamos trayendo gente de fuera para contratar porque no encontramos aquí. Pero claro, ¿cómo traemos gente si no tenemos viviendas para ofrecerles? Es que resulta que con los salarios que pagamos nosotros, por el valor añadido que generamos en nuestra actividad, no podemos estar pagando alquileres de 1.800 o 1.200 euros. También es cierto que muchas personas afrontan ese coste de una manera familiar con dos rentas. Pero claro, también si son dos rentas que no son suficientes, tampoco sirve. Hay un problema de oferta, no hay suficiente vivienda, pero es que también ha habido un cambio en la demanda. Es decir, antes se hacían pisos para 4 o 5 habitaciones, para familias medianas y medianamente grandes, y hay ahora mismo también muchas familias uniparentales o monoparentales, donde los pisos que se necesitan son más baratos
más pequeños, pero tampoco se construyen. Entonces, al final, ¿cómo vas a decirle a una persona que vaya a trabajar a otro territorio, como el caso de los que vienen fuera, o incluso de una isla a otra, o incluso del norte al sur, si al final los costes de movilidad y los costes de alquileres que tienes no te permiten tener una renta disponible en la que te sientas orgulloso de que dices, oye, tengo un trabajo y puedo mantener a mi familia? Pero no solamente esto se soluciona subiendo los salarios, porque si bien la inflación está en torno al 3,6%, la media de los convenios firmados en los 6 primeros meses de este año está por encima del 4%. Por lo cual nosotros estamos más allá de los acuerdos, digamos, de concertación y de la negociación colectiva y estamos subiendo más que la inflación. Pero es que si cada vez que subimos más, el Estado recauda más y se queda con parte de esa subida, a lo mejor a veces lo que tenemos que hacer es relajarnos un poquitito en ese gasto descontrolado y empezar a recuperar digamos, un estado del bienestar sostenible, que creo que hay suficiente financiación en estos momentos para atenderlo. Sin embargo, ha crecido el consumo de cemento. No sé un poco esto Claro. cómo se traduce. El consumo de cemento es un indicador preciclo, es decir, ahora mismo tengo por aquí el dato, las viviendas terminadas crece un 0,4 en lo que va de año. Es decir, la población no ha ido. Pero claro, si nos vamos al interanual, disminuye en un 5,7%. Es decir, aquí tienes un componente de crecimiento de la demanda. La evolución demográfica va como va, principalmente no por crecimiento vegetativo residente, sino por inmigración regular. Y después, la oferta, es cierto que en 2008 estaba en torno a las 10.000 viviendas anuales que se incorporaban, el 10%, siempre el porcentaje más o menos se respeta, el 10% es de vivienda social, vivienda protegida o como se le quiere denominar, bajó a 1.000 a partir del 2008 y en 2023, 2024, 2025 ha subido 4 o 5.000 viviendas. Obviamente, con todo ese incremento acumulado, la variable que corrige ese desajuste es el precio. Pero ahí también hay que reflexionar de una forma y en base a la revisión salarial en los convenios que se decía que está inclusive. No va a poder pagar ningún tipo de revisión salarial. Es imposible que pueda abordar el coste de la vivienda, porque además se genera el efecto perverso, el efecto subasta. Si tú dotas de poder adquisitivo a la demanda, no va a bajar el precio, todo lo contrario, si no hay oferta va a volver a subir el precio. Por lo tanto, esa es el estrangulamiento que mencionamos de, oiga, hasta que no facilite el incremento de la oferta, ¿se puede ser optimista? Se puede ser optimista por ese incremento en el consumo de cemento. ¿Se puede ser optimista en menos de 3 años? No. Es decir, este ciclo lo tendremos, conviviremos con ello entre un 3 y un 5. Por eso, cuando tú desde el punto de vista de la retribución normal, que es el 70% de las rentas que entran por nuestras casas, de media, no puedes llegar tendrá que ser el resto de rentas la que te arbitren mejoras. ¿Y cuál es la otro nivel de renta? Pues la impositiva, que tengamos menor presión fiscal. De lo contrario, por un lado, es inalcanzable por muchos esfuerzos que se hagan por todas las partes. Por el otro, tampoco significa que nos dé garantía, pero al menos sí que podría, en lugar de obstaculizar, sí podría acelerar algo más el proceso, que eso también se une. Yo planteo lo de 3-5 años porque es cuando se pone la primera piedra y cuando ya se puede poner de venta al público. Claro, en ese Interland a lo mejor también hay burocracia que podrías aligerar esos tiempos intermedios, planeamiento urbanístico municipal. Esto no es que la resolución sea sencilla, pero al menos la solución sí es sencilla. La solución es más vivienda. Reinventar el fuego no tiene ningún tipo de sentido. Y en términos generales ha dicho que los precios han aumentado un 3,4%. 6. 3,6%. Y en el último trimestre. Pero estos no son precios de vivienda, estos son el precio de poder adquisitivo. Exacto. Y en el último mes ha aumentado el precio un 1, algo %, me parece que dijiste. El acumulado es un 3,6. El Ese es acumulado ese es el 3,6. Y en general esa subida ha sido por el combustible, por la subida del precio Y del combustible electricidad. Eso es lo que quería.
Sí, que normalmente ahí suele haber una pequeña confusión porque aparece el grupo vivienda, pero vivienda es inversión, no se ve en el IPC. Vivienda es los insumos, que es las reparaciones que le hagamos y demás, pero principalmente quien oscila precios es el consumo de la electricidad. Que la electricidad, y perdón por insistir, es REF y nosotros, cuando aquel momento que quitaron el IVA a nivel nacional, sí que tenía un efecto indirecto porque pagamos el kilovatio hora como lo paga una persona en cualquier parte de España. Cuando quitaron el IVA y volvió a subir el dato, ahora pues han recapacitado y han vuelto al escudo anticrisis, al denominado escudo anticrisis hasta finales de año, pero obviamente esas oscilaciones no las puede soportar. Y después en el ámbito del combustible, sí es cierto que ahí somos la partida top one de mayor incidencia que es sobre nuestro poder adquisitivo.